Leyendo a la luz del Evangelio, capítulo 14. Contra los excesos de la Iglesia Católica, sección El culto a la Virgen María. Páginas 286 a 287. El juicio de Lutero sobre la reverencia a María apuntaba al asunto de que la habían convertido en mediadora entre los pecadores y Cristo, su Hijo. Se puede ver que en todo cuanto pudo, Lutero fue muy conservador respecto a la tradición de la Iglesia sobre María. Según la fe y doctrina católicas, María tiene una posición importante en la historia de la salvación. El Segundo Concilio Vaticano dice: los padres opinan con razón que María no fue un instrumento pasivo en la mano de Dios. Al contrario, ella libremente, por fe y obediencia, ha contribuido a la salvación de los hombres. El juicio de Lutero sobre la reverencia a María apuntaba al asunto de que la habían convertido en mediadora entre los pecadores y Cristo, su Hijo. Así María es llamada intercesora, ayuda, sostén y mediadora de los cristianos. Mediatrix, femenino de mediador, palabra que se usa para Jesús como mediador. Se subraya que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, pero María juega también un papel en nuestra salvación. Y ese papel no es solamente pasivo, eso es lo que se cree en la Iglesia Católica. Por eso, el Segundo Concilio Vaticano dice que todos los cristianos deben dirigir sus oraciones fervientes a la Madre de Dios, para que ella interceda por nosotros delante de su Hijo sobre la Iglesia. 60-69. El juicio de Lutero sobre la reverencia a María apuntaba al asunto de que la habían convertido en mediadora entre los pecadores y Cristo, su Hijo. Yo mismo he vivido en esa creencia, dice Lutero. Pusimos a María en el lugar de Jesús y consideramos a Cristo un juez duro y a María nuestro propiciatorio. El juicio de Lutero sobre la reverencia a María apuntaba al asunto de que la habían convertido en mediadora entre los pecadores y Cristo, su Hijo. En cierta ocasión, cuando joven, Lutero se encontró en peligro de muerte. Muchos años después recordó que en su angustia
había clamado. ¡Ay, María, auxilio! Y continúa: si hubiera muerto aquella vez, hubiera muerto teniendo fe en María. Vemos que se había dado a María una posición que según la Biblia no la tiene. En realidad es como si le hubiesen entregado la obra salvadora que solamente Cristo puede ejercer. En contextos teológicos, la Iglesia Católica siempre tuvo mucho cuidado de enfatizar que solamente Jesús es el Salvador, y acabamos de ver un ejemplo de ello. Pero eso no impidió que María todavía jugara un papel tremendo en la vida piadosa, y que cada día fuera invocada en toda misa católica. Hace un tiempo atrás, el Papa Juan Pablo II visitó el lugar de peregrinaje de Fátima en Portugal, donde María se había revelado a algunos niños pastores en 1917. Allí dio gracias a María por la protección en el atentado que se había suscitado poco antes. Hoy día la crítica de Lutero tiene la misma lógica que en anteriores tiempos.